lo que es la palabra y el peso que tiene la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. ¿Cuánto es su Biblia? A ver, palabra, levántala. Amén. Diga conmigo la importancia de la Biblia, la trascendencia de la Biblia, el alcance que tiene la Biblia, la magnitud de la Biblia, el calibre de la Biblia y el peso de la Biblia. Amén. Entonces lo que usted tiene en su mano, no, diga conmigo, no es cualquier libro. Diga conmigo, no es cualquier libro. Es la Biblia, la palabra de Dios. La siguiente, hermanos. Muy bien. A ver, todos los varones, ¿qué dice la verdad bíblica? La palabra es la verdad. Así, hermano, con una enseñanza maravillosa, con un corazón ardiente. ¿Qué dice, varones? La palabra es la verdad. Ahora díganlo con la Biblia, levanta su Biblia y digan: la palabra es la verdad. Es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, las damas, su Biblia, ¿dónde está? A ver, vamos a ver qué dice. Nuestro deber es escudriñar la palabra de Dios para entender la revelación divina. ¿Cuál es nuestro deber, hermana Sarita? Es escudriñar la palabra de Hermana Dios. Rosy, ¿cuál es nuestro deber? Amén, amén. Hermana Laura, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar, digamos todos, escudriñar Escudriñar los tesoros los tesoros maravillosos maravillosos que están en la Biblia, de la Biblia. que es la palabra de Dios. Muy bien, seguimos, hermano Juan. Vamos a la introducción. Vamos a ver. ¿Qué significa iglesia? Dijimos que nuestro deber es escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Levante la mano. Bien. Es una escuela. Estudiar. ¿Qué significa escudriñar? Buscar. ¿Qué significa escudriñar? Analizar. ¿Qué más? Indagar. Hermano, déjenles algo. Déjenles algo. ¿Qué más? ¿Cómo, hermano? Comprender. ¿Qué más? Amén. Escudriñar, dice aquí, amados hermanos, dice es examinar, inquirir, averiguar, investigar e indagar. Amén. Entonces, mi deber como cristiano es indagar, examinar, investigar todo lo relacionante a qué. ¿A qué estamos hablando? Todo lo relacionado a la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí vemos lo que Felipe, cuando se encuentra con aquel hombre, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Aquel hombre? ¿Qué le dijo algo? ¿Entiendes qué? Lo que lees. O sea, en pocas palabras, lo que estás leyendo, lo estás escudriñando, lo estás comprendiendo, ¿sí? Lo estás digiriendo para poderlo comprender en tu vida, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la contestación de aquel hombre? Ahí te lo acabamos de ver. En el versículo 31. ¿Qué le dijo él? ¿Y cómo podré yo entender lo que tú me estás preguntando si alguno no me enseña? Y dice entonces que le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje que estaba leyendo en la escritura que leía este hombre decía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de Dios trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién estaba hablando ahí? El profeta Isaías. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Pues ahí Felipe, ¿qué es lo que hace? Mira, lo que tú estás leyendo
Lo que tú estás ahorita meditando habla de Jesucristo, de la entrega del sacrificio de Cristo, de que Él murió en la cruz por todos nosotros, para perdonarnos y para el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Y qué sucedió con Felipe? Él fue un hombre usado por Dios para llevar el mensaje, para entregar el mensaje, enseñarle a aquel que no lo podía entender y comprender. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? ¿Cuál es nuestro trabajo, Felipe? ¿Enseñar qué? ¿Cuántos hemos sido enseñados con la palabra? ¿Amén, hermano? Entonces yo tengo que dar lo que he recibido. ¿Ven, hermano? Yo tengo que dar lo que he recibido de su palabra. Y Felipe no estaba haciendo otra cosa más que enseñando lo que había recibido de parte de Dios, la palabra. Yo no me puedo quedar con la palabra que ha sido hablada en mi vida, que ha sido enseñada en mi vida. Yo tengo que compartirla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes han compartido la palabra? Muy bien, dentro de la introducción nos dice, a ver todos juntos, seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Qué duro, ¿verdad? O sea, que no solamente la palabra entre por nuestros oídos y salga por el otro oído, sino que a través del mensaje de la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, no solamente que entre por aquí, sino que quede en nuestro corazón y nos pide la palabra que seamos, ¿qué, hermanos? Hacer la palabra. Hacer la palabra. ¿De qué manera puedo ser yo hacedor de la palabra, Julio? ¿De qué manera yo como cristiano me pide la Biblia, la palabra de Dios me pide que sea hacedor de la palabra? Ponerlo en práctica. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? En la vida diaria, ¿sí? En mi trabajo, en mi casa, por mis familiares, en la oficina, en la calle, donde quiera que yo vaya, tengo que ser hacedor de qué, hermano? De la palabra. De nada me sirve yo tener una Biblia hermosa, una Biblia muy bonita, una Biblia de letra grande, una Biblia de concordancia, una Biblia de estudio, una Biblia que me la sé al revés y al derecho, pero si no la hago, si no la practico, si no la llevo a cabo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Simplemente soy un número más que no da más. Un oidor olvidadizo. Yo he sido llamado por Dios, yo he sido escogido por Dios, yo he sido salvado por el Señor Jesucristo, para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto da gloria a Dios? Digo, yo he sido llamado por Dios y me sacó de las tinieblas para que yo anuncie sus virtudes. Él es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Amén. Para eso nos llamó el Señor. Muy bien, llegamos a la siguiente. Gloria al Señor. Dice ahí, para enseñar. Muchos sí traes tu libro de texto, hermanos. Levanta su libro de texto, lo traemos. Amén. Este es nuestro libro de enseñanza dominical. ¿Sí, hermanos? Y debemos nosotros traerlo porque ahí está aplicada la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué dice la gente sobre la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente sobre la Biblia? Unos dicen que es que no, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué dicen otros? Eso no está en el libro. Cuando les preguntan, otros dicen que el texto sagrado se contradice. Dicen que
nuestro temario, un grupo, Barna y otras organizaciones realizaron un estudio, fíjense bien, con adolescentes, donde una de las preguntas fue: ¿qué es la Biblia? A este grupo de adolescentes se les preguntó: ¿qué es la Biblia? Y del total de respuestas, el 50% afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos afirman que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos afirman que la Biblia es la palabra de Dios? Y cuando se le preguntó si la Biblia es la palabra inspirada de Dios y no tiene errores, dice bien, cuando se le preguntó si la Biblia es la palabra inspirada de Dios y no tiene errores, solamente el 11% respondió afirmativamente. Del 50% que reconocieron que la Biblia es la palabra de Dios, cuando se les preguntó que si era de inspiración divina y que no contenía errores, de esos 50 se bajó a un 11%, ¿sí? Un 11%, donde entraron en duda de que si era la palabra, si es de inspiración divina, si tiene errores, ya bajó de un 50 a un 11%. También nos dice, este ejercicio hecho con adolescentes, creyentes y no creyentes, nos da un marco de referencia, hermanos, sobre el espacio en donde vivimos. Igualmente, en la literatura secular han surgido diversos títulos como la Biblia según Dios. Dice bien, dice como el título, la Biblia según Dios. O sea, hay una tela ahí de que, pues según Dios, usted le dice, no, pues es que, pues según Dios. O sea, no hay una formación de decir, sí, es la palabra y Dios dice así. ¿Sí? Cuando estamos seguros de que la palabra que cargamos en nuestra mano, en nuestro corazón, es palabra de Dios, son palabras de afirmación, sí, porque así dice Dios. A ver, hermano, no hay un titubeo, no hay un paréntesis de decir, pues no sé si sea de Dios o no sea de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra y hubo una conversión genuina, verdadera, decimos, esto fue palabra de Dios. ¿Dice la Biblia? Dice de otra manera, eso no estaba en mi libro, eso no está en el libro del Antiguo Testamento. Y en uno de los fragmentos se lee, el texto sagrado se contradice todo el tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En un lugar dice una cosa y en otro dice otra cosa y se contradice. Eso es lo que muchas personas piensan sobre la Biblia. ¿Y qué enseñamos los cristianos? ¿Qué enseñamos como cristianos? ¿Nosotros qué enseñamos? ¿Qué enseñamos en este lugar? ¿Que la Biblia se contradice? ¿Que la Biblia tiene muchas dudas? ¿Que la Biblia tiene muchas cosas que no son claras? Nosotros enseñamos todos los textos sagrados de la palabra de Dios, que son textos de inspiración divina. Por lo tanto, no tienen ninguna tela de duda, de error, porque la palabra es viva, la palabra tiene vida, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra hace cambios en los corazones y hace cambios en las vidas. ¿A cuántos nos ha cambiado la palabra? ¿A cuántos nos ha cambiado la palabra? Porque la palabra tiene poder. Amén. Pero eso es lo que dice la gente. Eso es lo que enseña según la gente, lo que opina, lo que dice la gente sobre la Biblia. Yo he escuchado que han dicho, no, pues es que para mí pues es un libro más. Es un libro que ha quedado ya en la antigüedad. Que para estas generaciones ya la Biblia no es trascendental, no es relevante. Que para estos tiempos la Biblia son textos antiguos. Pero la Biblia, hermano, que es palabra de Dios, sigue cambiando vidas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia, que es la palabra de Dios, sigue cambiando vidas. Muy bien. Muchos dicen, es que eso no está en mi libro. ¿Sí? Muchos dicen, es que lo que yo leo, eso no está en... Hoy en día hay tanta enseñanza dentro de las redes sociales. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito,
todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Mas no todo me conviene. No todo lo que escucho, no todo lo que veo, voy a decir amén. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a escudriñar la palabra. ¿Sí amén, hermanos? Tenemos que entrar a escudriñar qué dice la palabra. Yo he escuchado algunas predicaciones, me gusta a veces escuchar algunos temas de algunos hermanos, muy bonitos temas, con mucha enseñanza. Y cuando yo veo algo, escucho algo, que digo, caray, esto no está claro, yo lo siento no claro, lo anoto y me voy a investigar, ¿sí? Para darme cuenta si verdaderamente la enseñanza es de parte de Dios o la enseñanza es a la ligera de parte del hombre. Amén. Porque hoy en la actualidad hay tantas enseñanzas que se están acomodando para beneficio propio y no es así. Tenemos que tener cuidado que lo que se enseña sea bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? El texto sagrado, hermano, no se contradice. No se contradice. Ya les he dicho que la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Que el Antiguo Testamento, ¿cómo lo ejemplificamos? El Antiguo Testamento, muchos dicen, es que eso ya es bajo la ley, eso ya es lo pasado, no tiene ninguna trascendencia. El Antiguo Testamento viene siendo el capullo de la flor, ¿sí? Que está cerrada. Y la revelación del Nuevo Testamento es la flor abierta. Amén. El Antiguo Testamento nos habla del verbo, ¿sí? El libro de Génesis nos habla del Señor Jesús, que vendría, amado hermano, para poner, amado hermano, para venir a luchar contra el enemigo, ¿sí? Que pensaba que en el huerto de Edén había distorsionado todo el plan de Dios. Aparece Jesús en el Antiguo Testamento y aparece revelado en el Nuevo Testamento en su nacimiento, cuando dice el verbo fue hecho carne. Cristo, que se habló en el Antiguo Testamento, es revelado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces el texto se complementa del Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo vamos a entender esto? ¿Cómo lo vamos a comprender? Escudriñando la palabra de Dios. Pero dice, le dijo aquel hombre a Felipe, pero ¿cómo si no hay quien me enseñe? ¿Verdad? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos revela la palabra. De las palabras que yo no entiendo, que usted viene y escucha el culto, está en la predicación, está en la escuela dominical, usted es un hombre que agarra un hábito de decir, a ver, el pastor dijo esta palabra, habló de este texto, caray, yo en mi casa voy a empezar a indagar, voy a escudriñar y voy a indagar de la palabra que nos hablaron esta noche, creciendo espiritualmente para la gloria del Señor. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Seguimos a la siguiente diapositiva. Para enseñar, ¿qué enseñan los creyentes sobre la Biblia? ¿Amén? Nuestra iglesia tiene los 8 puntos doctrinales, ¿verdad? Ahí los tiene, ¿verdad? Hermano Marco, rápido, a ver qué dice, ¿verdad? Nuestra iglesia, en su segundo punto doctrinal, sostiene, léalo conmigo, que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y por lo tanto la única regla de fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Y en prácticamente todos los credos de doctrinas, escuchen bien, todos los credos y doctrinas evangélicas existe algo similar, que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y por lo tanto la única regla de fe moral y conducta a la que debe ajustarse ¿qué? Nuestra vida. ¿A qué se debe ajustar mi vida? ¿A qué, hermano? A la palabra de Dios, a lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Hoy yo tengo que buscar un lugar donde se abre la Biblia, donde yo pueda buscar el acomodo y que la palabra se ajuste a mí.
Que la palabra se ajusta a mi pensamiento. Que la palabra se ajusta a mi comportamiento. Que la palabra se ajusta a mis decisiones. Que la palabra se ajusta como yo quiero. Hermano, yo me fui para allá y estoy allá porque, pues es que allá como que sí, es diferente, como que nos habla la palabra de otra manera. Estamos buscando una palabra que se acomode a mí. ¿Sí? Y no yo que me ajuste a la palabra. Porque es una palabra cómoda. ¿Sí? Y no yo que me ajuste a la palabra. Yo debo ajustarme a lo que dice la Biblia. Amén. ¿Qué dice la Biblia? El que peca, no peque más. Peque más. El que maldice, No no maldiga maldiga más. El que era envidioso, no sea envidioso más. Yo debo ajustarme a lo que dice la Biblia, no la Biblia ajustarse a lo que yo quiero, hermanos. Por eso, como punto doctrinal que sustentamos como iglesia cristiana interdenominacional, es uno de esos, la Biblia. A ver, repítalo conmigo. La Biblia. A ver, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Y por lo tanto, la única regla de fe, moral y de conducta a la que debe nuestra vida. Amén. Muy bien, ¿cuántos se lo saben ya de memoria? Muchas veces lo hemos estado hablando, ¿eh? La que me lo diga de memoria tiene de premio una paleta payaso. A ver, ¿cuándo la ve ahí? No se echa pusero. A ver, ¿cómo se lo sabe de memoria? No, hija. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Quién quiere participar? La Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Por lo tanto, es la única regla de fe, moral y conducta a la que debe ajustarse nuestra vida. Me deben todos una paleta. ¿Nadie? ¿Qué pasó? A ver, Nacho. La Biblia. La palabra de Dios, la única regla de nuestra fe. Inspirada por Dios, la única regla de la cual Levantó la mano. A ver, eso que tiene buena mente. No es tarea. Muy bien. Va a ser de tarea para la siguiente clase. Muy bien, hermanos. Muy bien. Entonces decimos que nosotros sustentamos ese segundo punto doctrinal. ¿Sí? Ya tienen muchos tiempos esos calculadores que se pusieron allí. Y son nuestros 8 puntos de doctrina, hermano. Ya, usen el celular y tomen una foto y lléveselos allí. Para que vean como iglesia cristiana cuáles son los 8 puntos de doctrina que sustentamos como iglesia cristiana. Si le llegan a preguntar en la calle, a ver, ¿para usted qué es la Biblia? Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Y no es cualquier palabra, es inspirada divinamente. Y es la única regla de fe, moral, conducta a la que debe ajustarse mi vida. Caray, ¿este es un teólogo? No, es algo que usted debe saber. No, es algo que normal. ¿Ya lo notaron? Ya lo voy a quitar. Muy bien. Dice aquí, amados hermanos, sin embargo, debemos, dice aquí lo que estamos nosotros hablando de lo que es la palabra de Dios, dice, y que practican todos los credos de muchas iglesias evangélicas y sostienen esto. Sin embargo, debemos hacer un examen de conciencia y preguntar nuestro grado de compromiso con la Biblia. Debemos hacer un examen y preguntar el grado de compromiso que tenemos con ella, con la Biblia. Las personas comprometidas son las que creen que la Biblia es la palabra de Dios sin errores, que la leen varias veces a la semana. ¿Cuánta gente comprometida de aquí? ¿Cuánta gente comprometida de aquí con la Biblia? ¿Cuántas veces la leen a la semana? ¿Cuántas? ¿Varias veces? ¿Amén? Se acabaron los amén, ¿verdad? Sí, se lee. Híjole. ¿Podríamos decir que no hay tiempo? No, no. ¿Podríamos decir que no tenemos tiempo, hermana Juanita, para leer la Biblia? Tenemos 24 horas. 24 horas. 8 trabajamos, 8 dormimos. ¿Qué más?
Ya van 16. Y 8 tenemos libres. Y 8 tenemos libres. Libre para bañarnos, comer, asearnos, platicar, todo eso. No podemos tener media hora, hermanos. No podemos tener un poquito de tiempo para atender a la palabra de Dios. ¿Sí tenemos tiempo para entrar al Face? Amén, hermano. ¿Sí tenemos tiempo para entrar al Face? ¿Al WhatsApp? También. ¿Sí tenemos tiempo? Yo digo que también, porque también. Yo también entro, dijeron mentiroso. El pastor, no, pues también, sí es cierto. ¿Sí? También tenemos que tener tiempo para escudriñar ¿qué? Su palabra. Mire bien. Retomemos la encuesta de este grupo Barna. Les cuestiona su grado de compromiso con la Biblia. Y solo el 8% de los encuestados a nivel mundial, el 8% de los encuestados a nivel mundial tienen un compromiso elevado con la Biblia. Dice bien, y destacan a México, que sube su compromiso al 28%. Dice bien, México es de los países con un 28%, de los demás con 8%. O sea, estamos con un 28% México, ¿sí? De comprometido con la Biblia, con la palabra. Lo cual nos da un panorama claro de que muchas de las personas realmente creen y otros lo que realmente hacen. Y la palabra de Dios nos dice ser hacedores de su palabra, no tan solamente oidores ¿qué? Olvidadizos. Dice bien, necesitamos leer la palabra. Necesitamos, hermano, leer la palabra. Sí, es una necesidad. ¿Cuántos necesitan comer? ¿Cuántos necesitan tomar agua? ¿Sí? ¿Qué pasa si no comemos, si no tomamos líquido por mucho tiempo? Nos debilitamos. No nos salía bien porque bajamos de peso, ¿no? Pero después de tanto tiempo, si mi objetivo no es bajar de peso, ¿qué pasa? ¿Qué peligro hay? Si yo no como bien, no me alimento, no tomo líquido, ¿qué pasa? Me desnutro, ¿sí? Y caigo en una enfermedad y me puedo convertir en una persona anémica, ¿sí? Si yo no leo la Biblia, si no estudio la Biblia, si no oro leyendo la Biblia, me voy a desnutrir espiritualmente. ¿Qué pasó con Jesús cuando el enemigo fue ahí donde estaba el Señor en el desierto? Ahí en oración el Señor, cuando terminó sus 40 días y 40 noches de oración, ¿sí? Y de ayuno, dice la Biblia, llegó el enemigo. ¿Y qué quiso hacer con el Señor Jesús? Lucas 4. ¿Qué hizo, hermano? Lo tentó. El enemigo sabía que si yo voy a contratar los ataques del diablo, ¿y luego qué le dijo el enemigo al Señor otra vez ahí? ¿Con qué lo volvió a tentar? Palabra. El enemigo viene a nuestras vidas y nos acecha, nos quiere hacer pedazos. ¿Cómo le vamos a contestar, hermana Yadira? Vete, Satanás, porque mayor es el que está conmigo, porque mayor es el que está en mí, que tú que me quieres atacar, porque su palabra de verdad está en mi corazón, su palabra es vida y me da la victoria, y ninguna cosa forjada contra mí prevalecerá, porque mayor es mi Dios. Yo necesito contestar con la palabra, con poder, con autoridad, porque Dios es un Dios de palabra, es un Dios de poder, es un Dios que da palabra y autoridad, hermanos. Pero yo necesito, ¿qué, hermano? Conocer su palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? La siguiente, hermano. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿qué? En justicia. ¿Qué utilidad tiene la palabra
Número 1, ¿qué utilidad tiene la palabra? Diga conmigo, me enseña. Diga conmigo, la palabra me enseña. La palabra a través del Espíritu Santo me redarguye. Y la palabra sirve para corregirme. Amén. Para corregirme y para instruirme. ¿Cuál es nuestro mapa que nos marca el camino, que nos marca dónde vamos a ir, hermano? ¿Cuál es el mapa que nos marca? La palabra de Dios. Hacia dónde el Señor nos llama y hacia dónde el Señor quiere que vayamos. ¿Qué nos marca? La palabra de Dios. Si digo que la palabra me enseña, y la palabra es la Biblia y es de inspiración divina, entonces si quiero ser enseñado, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir nada más al culto y escuchar la predicación? ¿Ir a la escuela dominical y escuchar la enseñanza dominical? ¿Ponerla por qué? Por práctica. Dice su palabra que el pueblo que tiende a perecer es el pueblo que le falta conocimiento. Escuche bien. El pueblo que tiende a perecer es el pueblo que le falta ¿qué? Conocimiento. ¿Le falta qué, no? Conocimiento. Yo necesito tener conocimiento. ¿Cuánto da gloria a Dios? El ingeniero en su área, el ingeniero en su área tiene que tener ¿qué, hermano? Conocimiento de lo que va a hacer, ¿verdad? Usted es licenciado en enfermería, ¿verdad? En enfermería. Usted tiene que tener conocimiento de las cosas de enfermería, ¿verdad? Para poder desarrollar un buen trabajo, ¿verdad? Y no equivocarse, tiene que tener un buen conocimiento, ¿verdad? Tú tienes ¿cómo se llama? Un trabajo de lo que aprendemos en estudiar. ¿Cómo se le llama? Un oficio, ¿verdad? Y lo aprendiste y lo desarrollas, pero no cualquiera lo podemos hacer, ¿sí? Hermanos, de suspensiones de camiones, nos metemos en los camiones y vamos a ver dónde poner los gatos correctamente, dónde aplicar la fuerza, dónde golpear, ¿sí? Cada quien, pero tenemos que entender y comprender lo que hacemos cada quien. Sencillo. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres ser sabiduría? ¿Quieres ser fiel? Vea la palabra. Él hace sabio al sencillo. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del canal. Su palabra, hermano, cuando la leemos y la estamos comprendiendo, usted la saborea. Escuche esto. Usted la saborea como miel. Cuando usted está leyendo la palabra y la está comprendiendo, aleluya. A mí me han dado a veces las 3 hasta las 4 de la mañana leyendo la Biblia porque la saboreo, y cuando estoy entendiendo la palabra quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y la disfruto tanto que voy, y si en una palabra no alcanzo a comprender, entonces voy por otro libro que tengo ahí de ampliación bíblica. Y ya aquí viene el comentario bíblico. ¿Qué es lo que quiere decir? Amén, hermano. Muy bien. Seamos, amados hermanos en Cristo, seamos cristianos con buenos hábitos. ¿Cuántos hemos invertido en una tele, una televisión? Nadie tiene tele. No los voy a regañar. Yo tengo una grandota. Sí, donde me gusta ver mis partidos de fútbol, no me gusta el fútbol, nada, ni me hago nada. Cuando tengo tiempo me gusta ver y compro una tele grande porque me gusta ver. ¿Ya? Donde se vea el gol que entra con todo, además sabe muy bien con el gol. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos perdido en la tele? Todos, hermano, todos. ¿Cuántos hemos invertido en un diccionario bíblico? ¿Dónde se consiguen, papi? ¿Dónde se consiguen? ¿Hay librerías bíblicas?
En el centro. Ahí está el evento del diccionario bíblico. Pero mire, ahora más fácil. No necesita ir o comprar un diccionario bíblico. Nomás píquele ahí al amigo Google. Y ahí le dicen todo lo que usted necesita saber. ¿Sí? Pero lo que nos pasa es que ahora no queremos, no somos lectores, no somos investigadores, no somos escudriñadores, no lo somos. Pero estamos diciendo al Espíritu Santo, pon en mí un espíritu deseable de tu palabra. Pon en mí un espíritu deseable de poder querer entender y comprender tu palabra. Señor, vuélveme el deseo de querer volver a ser un lector de tu palabra. Porque si se olvida de eso, ¿no? Se va el espíritu de lectura, de querer por otra vez leer la palabra, nos olvidamos. Muy bien. Dice el Salmo 119, 140, ¿qué dice, hermanos? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está el texto. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte, ¿qué, hermano? El alma. Sumamente es sumamente pura es tu palabra, dice el Salmo 119, 140, perdón. Sumamente pura es tu palabra. Y lo dice el evangelista Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, diga conmigo, su palabra es verdad. ¿Dónde lo vamos a santificar, hermano Toño? ¿Dónde? ¿En la palabra de quién? De Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde voy a caminar en un camino de santidad? ¿En la palabra del pastor Jaime? ¿Del pastor Guadalupe? ¿Del evangelista? No, en la palabra, en la Biblia. ¿Sí? En la palabra, por eso dijo el apóstol Juan en ese libro, donde el Señor dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Diga conmigo, tu palabra es la verdad. Diga conmigo, tu palabra es la verdad. Entonces, hermano, usted no tiene cualquier libro. Usted tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Muchos piensan, dice ahí, para redarguir, hermano, muy bien, para redarguir, lo que debemos tener cuidado, hermanos. Muchos piensan, la Biblia está plagada de errores y no es relevante en este tiempo que vivimos. ¿Qué dicen ustedes? Les pregunto. Muchos piensan la Biblia está plagada de errores y no es relevante en este tiempo que vivimos. ¿Qué dicen? ¿Es un error? ¿Qué dices, Julio? Está equivocado. ¿Es relevante para estos tiempos? La palabra tiene importancia en este tiempo. Dijimos que relevancia es importancia. La palabra tiene importancia en estos tiempos. La palabra es trascendental en estos tiempos. La palabra tiene una magnitud de poder en estos tiempos. Tiene un gran peso. Sí, porque la palabra de Dios sigue cambiando y transformando, ¿qué, hermano? Vida. ¿Cuántos fuimos cambiados por el poder de la palabra? Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios en estos 3 versículos. Dice el Salmo 126:6. Escuche bien. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificado ¿qué? 7 veces. La palabra de Jehová son ¿qué? Son limpias. ¿Dicen amén? Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros, ¿qué, hermano? Corazones. Isaías 48, ¿qué dice? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro
Permanece, ¿qué hermano? La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos años tiene de convertido usted, hermana Nina? Que escuchó la palabra. ¿Cuántos años? 54 años que usted aceptó la palabra del Señor. 54 años. Y la palabra de Dios sigue siendo relevante en nuestros tiempos. ¿Dice la Biblia? La palabra hace 54 años. Y la palabra sigue siendo, ¿qué, hermano? ¿Qué? Relevante en estos tiempos aún todavía. Porque la palabra de Dios sigue cambiando y transformando corazones. Entonces, lo que muchos piensan que la Biblia está plagada de errores y que no es relevante, nosotros como Dios afirmamos que la palabra de Dios es verdad y que no tiene errores y que la Biblia, la palabra de Dios es relevante para estos tiempos. Y que yo tengo la confianza que esta palabra va a llegar a mi familia, va a llegar a sus hijos, va a llegar a sus nietos, hermano. La palabra de Dios sigue cambiando. Amén. Ya vamos a terminar. Para corregir, me dice que la palabra de Dios se convierta en nuestra meditación. ¿Cuándo? Día y noche, para guardar y hacer todo lo que en ella está escrito. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés cuando lo llamó para que tomara el lugar de Moisés? Josué 1, 8 y 9, ¿qué le dijo? Nunca se aparte de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y llevar conforme a todo lo que está en él está escrito. Porque entonces tú haces esto, la lees, la guardas, la meditas, la escudriñas, harás prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te saldrá ¿qué? Bien. ¿No? Porque las cosas a veces no nos salen bien. ¿Por qué, hermano? Díganme eso. Porque no guardamos la palabra, porque no hacemos la palabra, porque no vivimos en la palabra. Y nos damos de sopetones y de sopetones y de sopetones. Y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? Pues es que no estás viviendo en mi palabra, no estás guardando mi palabra, no vives en ella, no caminas en ella, no comes mi palabra, no la comes, no la bebes. ¿Verdad que sí? Es que la palabra de Dios está clara, hermanos. ¿Cuántos da gloria a Dios? Salmo 1, 1 y 3 dice el Salmo. Bienaventurado, van a estar de memoria. Bienaventurado el varón que estuvo en camino, ni en sí el escarnecedor, ¿qué? Sino que la ley de Jehová, que su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, que su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Ahí donde dice el Salmo 1 al 3. Salmo 1 al 3. Bienaventurado el varón, pero no tuvo consejo de malos, estuvo que viene de pecadores, ni en silla de qué? Silla de escarnecedor, ¿sea qué? ¿Qué quiere decir escarnecedor? Estamos en la Biblia, que necesitamos escudriñar, que necesitamos indagar qué es la palabra silla de escarnecedor. ¿Eh? ¿Uno qué? Que humilla a otro. Uno que se mofa y se burla de otro. Pecador, pues sí, porque hace lo contrario de lo que debe hacer. Pero el escarnecer es ensañarme, en burlarme de otro. ¿Sí? En hacer algo para que el otro se sienta mal. ¿Sí? Y si dice que soy un buen varón, que ando en los caminos de Dios y no estoy en silla de escarnecedores, no me ensaño y me siento en una silla para escarnecer. ¿Y qué hacemos hoy en día? ¿Qué hacemos? Ahora para que se le quite. Como lo visitó. Ay, qué bonitas fiestas, pero yo he ido a otras mejores. ¿Qué hacemos? Por medio de
esto escarnecemos. Dejamos caer la guillotina y lo hacemos con toda la alevosía y ventaja de tal de hacer sentir mal al hermano y agradezca que soy cristiano. ¿Hermano? Este tipo GPI. Entonces, sí sirve, hermanos, escudriñar la palabra. Ya indagaron qué es escarnecer, es burlarse, es querer hacer sentir mal a otro, es ensañarse con otro. Y dice: si yo soy un varón, no tengo por qué yo como cristiano escarnecer a otro, burlarme. ¡Ja, ja, 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 ja! Golearon a los Rayados. Y luego el tigre: no, así son los pingüinos, no sirven para nada, pobrecito. Por mí le hubieran metido 1000 goles. Y yo he visto, escuche bien, yo he visto en comentarios que hasta pastores que le va a Tigres y que le va a ver se agarran. Y digo yo: ¿qué pasa?